Qué bueno, yo estoy disfrutando de estar aquí, primeramente en este lugar, porque adorar a Dios es lo más precioso que podemos hacer. Entonces, estar aquí juntamente con vosotros, adorando a nuestro amado Dios, ese es el mayor privilegio que podemos tener. Y me siento también privilegiado, primero para darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí con vosotros y compartir su palabra. Así que muchas gracias a los pastores por esta confianza, muchas gracias también a la iglesia. Y bueno, yo es la primera vez que vengo a Panamá, así que un extranjero más. Solo que yo voy de peregrino, ¿no? Porque me vuelvo mañana. Y quiero decir que he disfrutado de ver, hemos podido ver un poco más algunas zonas y he disfrutado de ver qué bello, qué bonito es Panamá, ¿no? Solamente lo había visto en fotos, había visto el canal en YouTube, el canal de Panamá, pero tendré oportunidad de verlo más de cerca. Y también, sobre todo, pues no por la visita turística, sino por la cumbre de directores nacionales de diferentes países que hemos tenido en estos días aquí en Panamá y que hemos disfrutado, hemos pues buscado la presencia de Dios y ha sido un tiempo también precioso, muy precioso. Y esto es lo más importante. Así que me gozo también de ver que Dios tiene pueblo por todo el mundo. Como me ha dicho el hermano, de diferentes naciones. Y un día pues estaremos en el cielo. Y de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Blancos, negros, amarillos. Estaremos adorando a nuestro Dios. Amén. Estaremos adorándole a Él. Así que gloria, pero toda la gloria sea para el Señor. Amén. Muy bien. También quiero pues felicitar a la iglesia y felicitar a los que están haciendo INSTE, porque es una herramienta que Dios ha dado y es algo muy especial para aprender más de su palabra, para aprender más a relacionarnos con otros, a respetar, a buscar los dones. Y es una herramienta que el Señor ha puesto en el corazón. Fijaros, yo estoy en España, INSTE nació en España, y no la mayoría, pero hay un gran porcentaje de iglesias que están haciendo INSTE porque ahora son pastores, pero en su momento fueron estudiantes. Y ha pasado tiempo, han hecho diferentes cursos y de todo, y gloria a Dios por las herramientas que Dios pone. Pero tengo que decir esto, que me llaman y me dicen, oye, yo hice INSTE y yo quiero volver a hacer INSTE en la iglesia. Para mí fue sumamente importante, me impactó, aprendí mucho. Y cuando oyes ese testimonio de pastores, dices, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Porque ha cumplido ese propósito. Así que gracias al Señor, ánimo adelante, ánimo. Y seguro que, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos? Bueno, este año se celebra el 40 aniversario de INSTE. Pero seguramente te habrás dado cuenta de que en realidad INSTE tiene muchos más años. INSTE exactamente tendrá como cerca de 2000 años, porque Pablo ya estaba dando INSTE a Timoteo. Te has quedado un poco así. Déjame decirte algo. Te encarezco, le escribe Pablo a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice ahora, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ya estaba ahí la semilla de INSTE.
Ya estaba en Pablo, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues os invito a que abramos la palabra del Señor por un texto que seguramente has leído muchas veces y claro, le has dado gloria a Dios y le has dado gracias a Dios por este texto, por esta invitación del Señor. Lo encontramos en Isaías capítulo 55. Vamos a leer solamente un versículo. Isaías 55, el primer versículo, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. A todos los sedientos, ¿qué tienen que hacer? Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, les invita también a ir y a comprar y a comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y la verdad es que tal y como está la situación a nivel mundial, este texto nos ayuda mucho, ¿no verdad que sí? Venid, comprad sin dinero vino y leche. Pero aquí está esta preciosa promesa de la palabra de Dios para su pueblo, para sus hijos. Oremos, pidamos al Señor que su Espíritu Santo nos hable, su Espíritu Santo pueda ministrar a nuestro corazón y podamos salir de este lugar que ya de por sí Dios nos ha estado bendiciendo, porque con este tiempo de adoración, de alabanza tan precioso, Dios ha derramado su Espíritu, Dios ha hecho cosas preciosas en medio de la alabanza y ahora también con la palabra. Pues amado Dios, Señor, aquí estamos. Háblanos tú directamente a nuestro corazón. Queremos abrirlo, queremos estar dispuestos a recibir la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú tienes el alimento de hoy. Por ello pedimos que en el nombre precioso de Jesús sea tu Espíritu Santo ministrando tu palabra en cada corazón. Y amado Dios, te lo pedimos esto y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ruego que también me disculpéis si en medio de la exposición de la palabra hay alguna palabra que quizás a lo mejor para vosotros pues sea un poco malsonante, pero en España pues sea algo normal, pero suele pasar, ¿no? A veces hablando dice, no, pues eso a nosotros nos choca. Espero que me disculpéis si algo digo y aquí no está muy bien visto. El texto que hemos leído es un texto precioso, es una invitación del Señor. No sé cuántos aquí habéis tenido la amarga experiencia de pasar hambre. Tener hambre y no tener dinero para comprar. Tristemente es la experiencia de millones de personas. Hay mucha gente que se está alimentando con una sola comida al día y ya le gustaría tener más. No sé si has tenido también esa amarga experiencia de tener sed y no encontrar bebida, agua y sed, y diciendo a ver si puedo de alguna manera calmar esa sed. ¿Por qué digo esto? Pues porque si has pasado hambre, si has tenido alguna experiencia donde has pasado sed y lo has pasado muy mal y has estado buscando agua, vas a entender mejor este texto. Lo vas a entender mejor. Aunque todo lo podemos entender, pero aquel que ha pasado por esto va a entender más lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabes cuánto tiempo podemos pasar sin comer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto? Sin comer, sin comer. La media está
entre 45 y 60 días. 45 y 60 días. Y sin beber agua. Pues entre 3 y 5 días. Hay hermanos que el Señor les ha llevado a hacer un ayuno especial, y han estado 40 días buscando al Señor en ayuno. Yo tengo un cuñado que es también pastor, y él hizo este ayuno de 40 días. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Pero Dios te tiene que llevar a ello. Dios te tiene que llevar a ello. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? El profeta Isaías está teniendo en cuenta dos necesidades básicas del ser humano, como es la comida y como es la bebida. Por eso Dios hace un llamado para aquellos que tienen sed y tienen hambre. Pero en este caso no es un llamado físico, no, es un llamado para el que tiene sed y hambre de Dios. De Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios aquí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Podemos levantar la mano? ¿Sí? Y sabes, estamos aquí porque tenemos sed de Dios. Quizás unos de una manera, otros de otra, no todos tenemos la misma intensidad, pero si estamos en este lugar es porque tenemos hambre y sed de Dios y queremos más. Si no, estaríamos en otro lugar. Y este llamado es para nosotros, es para aquellos que tienen hambre y sed de Dios, de Él. Y como dice más adelante en este capítulo, pero dice en el versículo 6, y habla y les dice al pueblo de Dios: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Búscale. Búscale. Mientras pueda ser hallado, búscale, nos está diciendo. Entonces, este mismo texto es un adelanto. Yo veo que es un adelanto al Evangelio. Es un adelanto que el profeta Isaías, dirigido por el Espíritu Santo, ya nos está adelantando lo que sería el Evangelio para todos. Porque el Evangelio, al fin y al cabo, ¿qué es? Gracia y misericordia de Dios para nosotros. ¿Y qué dice el texto? Venid, comprad. ¿Cómo? Sin dinero. Gratuito. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Búscalo. Búscalo. Está abierta la puerta. Dios no nos va a cobrar nada. Está dispuesto a satisfacernos, dice, sin precio, por gracia, por misericordia, porque tampoco lo podríamos pagar, ni por esfuerzos, ni con dinero, ni aunque hubiera cualquier cosa que pudiéramos hacer. Nada, por gracia, por misericordia, Dios se revelará a nuestra vida. Lo dice el texto: a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vayamos a saciarnos en el Señor. Y quiero compartir con vosotros la primera parte de este versículo. Quiero compartir porque en las Escrituras vemos diferentes textos que nos hablan de personas que tuvieron sed. Pero sabes, cuando miras todas las Escrituras que vienen, yo solamente he escogido 4, te vas a dar cuenta de que no todos los que tenían sed, la motivación fue la misma. Y yo quiero comentar con vosotros 4 tipos de personas sedientas. Por eso dije al principio: ¿cuántos tienen sed de Dios? Y todos levantamos la mano. Pero ahora vamos a ver 4 momentos, 4 tipos de sed. Quizás nos identifiquemos con alguno de ellos. El primero lo encontramos en ese famoso salmo que todos hemos leído, que hemos confesado con nuestra boca, que es el Salmo 42, versículos 1 y 2. El Salmo 42
Dice los 2 primeros versículos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. ¿Dice así la Escritura? Por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, ¿de qué? De Dios, pero del Dios vivo. Y ahora se pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios, delante de Dios? ¿Cuándo? Porque tengo sed del Dios vivo. ¿Sabes? Permíteme leerte este mismo texto en otras 2 versiones. Nos ayudan cuando leemos textos en otras versiones. Y la versión Dios habla hoy dice: como el ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo voy a ir a presentarme delante de Él? Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así. Y me gusta esta parte que dice: así me desespero buscándote. Así me desespero yo buscándote, dice Dios mío. Mi sed es de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Qué tenemos aquí? El autor de este salmo está utilizando una imagen que para ellos era normal, era frecuente poder verla. Ellos, pero podemos imaginarnos a ese ciervo que está acostumbrado a bajar allá en el bosque a beber agua cuando tiene sed, buscando el río, y lo hace normalmente y calma su sed. Pero sabéis que en muchos lugares hay tiempos de sequía. En España hemos pasado, en Europa, lo habréis visto por televisión, hemos tenido un verano pero bien caluroso. Los pantanos estaban muchos estaban al 5%, al 6%. Y había lugares donde no había nada de agua. Y este ciervo que está acostumbrado a bajar, a beber, a saciar su sed, llega un momento en que baja y no hay agua. Y tiene sed. Y busca el agua por todo lugar. Y se pone a bramar, a mugir, a ver si alguien más le escucha y le puede indicar dónde hay agua, porque tiene que calmar su sed. Otra imagen que podemos tener también es la de este ciervo que dicen que cuando está en tiempo de apareamiento sueltan como una sustancia, dice, especial, pero que les hace vulnerables a sus depredadores. Y podemos ver a este ciervo que él detecta que ese día, cuando ha bajado a beber agua, es un día diferente. Es un día diferente porque de repente ve que están sus enemigos ahí. Y empieza a correr. Y a correr. Desesperado porque si no le van a dar caza. Cansado. Y llega un momento en que él está buscando agua fresca, donde calmar su sed. Y agua fresca, como dicen también, porque sabe que meterse en el agua va a desaparecer su olor y no lo van a detectar. Pero aquí la cuestión es esta: el autor está hablando y dice: yo tengo sed y la tengo como ese ciervo, pero tengo sed de Dios. No de otra cosa. Yo quiero conocer más de Dios. Él anhela conocer a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque este tipo de sed es para aquellos creyentes, para aquellos hijos de Dios que anhelan más de su presencia, que anhelan más de ser llenos del Espíritu Santo, que anhelan conocer más su palabra, que buscan a Dios.
Como dice Jeremías, quieren encontrar ese lugar secreto donde Dios se les revela. Son capaces de aprender, como dijo el Señor, entra en tu aposento y cierra la puerta para que estemos tú y yo a solas. Es una sed de Dios. Y sabes que es una sed que cuanto más bebes, más quieres. Cuanto más bebes, más quieres. Y el que busca esta sed, ¿sabes por qué es? Porque ha tenido un encuentro con Dios, pero ha tenido un encuentro con Dios donde ha bebido de su presencia. Ha bebido de ser lleno del Señor. Escucha a Dios. No es simplemente aquel que hace un devocional y cumple con ello, que está bien y que necesitamos aprender de esos devocionales. Es aquel que dice, yo necesito buscar a Dios, yo necesito encontrarme, y cierra la puerta y alaba al Señor y pone música y se derrama delante de Dios y llora. Y a veces dice, si abro los ojos, lo mismo me encuentro ángeles ahí. Pero es sed de Dios y nada más. No va a pedir. No le va no quiere más. No quiere nada. Lo único que quiere es la presencia de Dios. Amén. Sed de Dios. No busca otra cosa. Le busca a Él. A Él. Y yo creo que esto es un reto para todos nosotros. Bien. El segundo. Tenemos otro tipo de sed. Este lo encontramos en el libro de Éxodo. En el capítulo 17 es un pasaje conocido también por todos. Es cuando el pueblo de Israel está por el desierto y, como sabéis, hubo momentos donde ellos también tuvieron sed. Pero este tipo de sed es todo lo contrario a lo que hemos visto en el Salmo. Porque este tipo de sed que vamos a leer es aquel que busca a Dios, tiene sed de Dios, pero para que Dios le supla sus necesidades. Para que Dios sea como, digamos, algo mágico que le tiene que estar ayudando. Pero no está tan interesado en Dios. Lo que está interesado es que Dios le ayude. Y lo vemos en el pueblo de Israel. En Éxodo 17 dice el texto que versículos 3, 4, 6, 7, lo podéis leer todo el texto, no podemos leerlo aquí, pero dice que el pueblo tuvo sed, que murmuró contra Moisés y empezaron a quejarse, si recordáis. Y empezaron a decir, ¿y para qué nos has traído hasta aquí? ¿Es que nos quieres matar? Ya nuestros hijos, ¿tú qué quieres? ¿Que muramos aquí? ¿Que muran nuestros ganados porque no tenemos dónde beber agua? Y Moisés le dice al Señor, Señor, tú tienes que actuar porque este pueblo es capaz de apedrearme. Y el Señor le dice a Moisés, yo voy a estar delante de ti. Y le señala que vaya a la peña de Oreb, ¿recordamos? Que lleve la vara que abrió el mar y que allí golpee, dice, la peña, y que de la peña saldrían aguas para todo el pueblo. Y así pasó. Moisés se fue con los jefes de la familia, golpeó la peña y empezó a caer agua, torrentes de agua para todo el pueblo. Y yo me imagino que caería, pero ríos de agua viva, porque recordemos que salieron como mínimo 1 millón de personas. Entonces, no es un chorrito que le das y una fuentecita. Yo creo que eso salió, vamos, ni se sabe. Es que Dios es misericordioso, es misericordioso. Es increíble, pero leyendo esto en otra versión, en la versión lenguaje actual, fijaros que cuando dice en esta versión que cuando ellos le piden, porque dice que llegaron al desierto de Sin y allí no encontraron nada, y empezaron a pedirle a Moisés que les diera agua. Y Moisés les dice, ¿por qué me reclaman a mí?
Y dice algo más, y dice, ¿y por qué dudan del poder de Dios? ¿Por qué? Porque ya habían tenido otras experiencias, como en Mara, de que Dios había suplido su sed. Pero todos sabemos que el pueblo de Israel, y nosotros tampoco estamos muy lejos, ya no se acordaban de lo que Dios había hecho. Y nos pasa también. Dios suple, Dios nos provee, Dios hace el milagro, pero cuando nos encontramos en esa situación, parece que se nos olvida a veces. Entonces, ¿ellos qué querían? ¿Querían a Dios? No. Ellos querían que Dios simplemente supliera su necesidad. ¿Sabes? Yo me he encontrado con gente que se ha enfadado con Dios y se han apartado de Dios, dejaron de venir a la iglesia. Y os lo digo así literalmente, diciendo, es que Dios no me contesta. Dios no me... Le he estado pidiendo y Dios no me ha dicho nada de lo que le he estado pidiendo. Y es que Dios es nuestro siervo. Y se han marchado. Porque lo único que buscaban es esto, que Dios les supla sus necesidades. Y Dios es un Dios de misericordia. Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. Va a estar con nosotros aún en el tiempo más difícil y siempre nos dará una salida. Pero Él no es nuestro siervo. Los siervos somos nosotros. Y si Dios nos da, pues gloria a Dios. Como dijo Job, pero si Dios no nos da, pues gloria a Dios también. Pero sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que no me va a abandonar, que cuando pase por el fuego, cuando pase por las aguas, dice, yo estaré contigo. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos libre de ser aquellos que simplemente buscan a Dios para que Dios supla. Y si no me da, pues ahí me enfado con Dios. No. Me da, lo adoro. Y si no me da, lo adoro más todavía. Amén. Ahí estamos de acuerdo. Seremos probados, hermanos, como fue el pueblo de Israel. Seremos probados. Vamos a ver, vamos a tener sed. Pero al final Dios abrirá la peña. Y al final beberemos. Porque su misericordia es grande. Y como dije antes, golpeó y tuvieron todos para beber. Todos para beber. Pero fíjate que este tipo de sed es contrario al del Salmo. Contrario al del Salmo. Y nos vamos al tercero. Vamos al tercero, a otro tipo de sed. El otro lo encontramos en el primer libro de Samuel, con un personaje también conocido por todos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, nos narra la historia bueno, parte de la historia de Sansón. Y nos dice, en este caso, no es primera Samuel, que me he confundido, está hablando de jueces. Nos está hablando y nos dice que, por resumir un poco la historia, porque me gustaría leer los versículos del 14 al 20, pero para resumir un poco, Sansón estaba batallando con los filisteos. Y dice en el versículo 14 que vino hasta Leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como fuego, y las ataduras, dice, se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté ¿a cuántos? A 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó su quijada, de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y ahora fijaros, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Moriré yo ahora de sed? ¿Caeré en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí
y salió de allí agua. Y él, ¿qué hizo? Bebió. Y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó a aquel lugar Enacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel los días de los filisteos, dice, 20 años. La historia más o menos, porque ves ahí a Sansón atado con cuerdas, es que Sansón había pues destruido a unos cuantos filisteos. Los filisteos llegaron hasta esta ciudad, hasta Leí, y claro, los que estaban allí, dice el texto, que tenían miedo de que ahora los filisteos se vengaran sobre ellos. Y le dicen a Sansón, oye, ¿qué pasa? Ahora van a venir y van a ir contra nosotros. Entonces Sansón dice, no os preocupéis, yo solamente digo una cosa, si no me matáis vosotros, voy a permitir que me atéis y me entreguéis a los filisteos. Y así hicieron. Le ataron a Sansón y le entregaron a los filisteos. Y ahí es cuando narra lo que hemos leído. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, las cuerdas no eran nada. Las ataduras desaparecieron. Los enemigos fueron vencidos. Pero se cansó, se agotó. ¿Te puedes imaginar a Sansón agotado, cansado? Hasta el punto que él ora al Señor y le dice, yo sé que tú has sido, que la victoria ha sido porque tú me la has dado, pero estoy cansado, tengo sed. Y dice que el Señor le abrió la cuenca. Él bebió y dice el texto, y se reanimó. ¿No es así? Entonces, ¿de qué tipo de sed nos está hablando? Pues nos está hablando del creyente, del Hijo de Dios. Nos está hablando a nosotros que batallamos, que peleamos, pero todos los días. Todos los días batallamos en el trabajo, con la familia, el quehacer diario. Todos los días nos enfrentamos a situaciones a veces difíciles. Bueno, en España, no sé aquí no hay ningún problema todos los días. Nos enfrentamos. Bueno, ¿y quién no se cansa? Yo sé que esta iglesia no se cansa nadie, ¿no? No se desanima nadie. Sí, nos cansamos, batallamos. Pero ¿sabes? La clave está en acudir al Señor. ¿De dónde vamos a recibir nuevas fuerzas, como dice Isaías? ¿De dónde vamos a recibir nuevas fuerzas? Porque dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. Y nos cansamos. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántas veces te has encontrado sin fuerzas? Pues yo un montón de veces. Y no es que no creyera en el Señor, al revés, pero me he encontrado sin fuerzas. Y he tenido que pedirle al Señor que el Señor me renovara nuevas fuerzas. Y sabes, las he recibido, por eso estoy aquí. Y no una o dos veces. Estoy seguro que los pastores dirían, no, una o dos, muchas veces. Porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y amén a esto. Yo puedo decir que es verdad. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Estamos en la misma línea. Ya nos dice que cuando entremos en esta situación, en lugar de desanimarnos más todavía, es acudir a aquel que va a darnos nuevas fuerzas, que nos va a abrir el agua, que vamos a beber
como Sansón. Porque fíjate que cuando Sansón fue lleno del Espíritu, las ataduras desaparecieron. Cuando fue lleno del Espíritu, las cuerdas que lo tenían atado desaparecieron. Cuando fue lleno del Espíritu, el enemigo fue derrotado. Y él recibió el agua. Amén. Bueno, y esto nos lleva al cuarto, al último. Otro tipo de sed. Este lo encontramos también en otro texto conocido por todos, como es la conversación que el Señor tuvo con la samaritana en el pozo de Jacob. Y ahí en Juan capítulo 4, los versículos 6 y 7, para no leer toda la historia porque la conocemos, pero dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, que también se cansaba, se sentó allí, dice, junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 de la mañana. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Por favor, dame de beber, porque él tenía sed. El texto dice que ella se extrañó, más o menos lo conocéis, de que Jesús le pidiera, porque él era judío, ella samaritana, había problemas entre ellos. Y ya en el versículo 10, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Agua viva. La mujer quedó más confundida todavía en el relato, más confundida todavía, porque vio a Jesús que no tenía nada para sacar agua. Y dice, pero ¿de dónde va a sacar el agua? ¿De dónde? Si no tienes nada, no tienes con qué sacarlo. Y Jesús le dice a partir del versículo 13, para aquellos que lo seguís, del 13 al 15, le dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, dice, que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, pues dame de ese agua para que yo no tenga sed y tampoco tenga que venir aquí todos los días a beber, ¿no? A buscarla, a sacarla. Al final del relato vemos que esta mujer entendió que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Ella entendió algo más de lo que entendía con respecto a Dios. El resultado, ¿cuál fue? Que esta mujer, dice la Escritura, fue al pueblo, al lugar donde estaba, a la aldea, y empezó a dar testimonio a sus vecinos, a sus amigos, a los que se encontraba, y les hablaba de Jesús. Y dice el texto que muchos creyeron en él. Y termina el texto en el 40-42 diciendo, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ya no. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Este es otro tipo de sed. Este es el tipo de sed de alguien que cree en Dios, que busca a Dios, pero no sabe cuál es el don de Dios y no sabe quién es el que está tocando su corazón, como le pasó a esta mujer, porque no conoce a Jesús. Es el tipo de sed que de alguna manera quiere conocer a Dios, pero no sabe cómo ni sabe quién. Y esto nos pasó a todos nosotros. Este fue el comienzo.
cuando Dios se reveló a nuestra vida. Cuando entendimos qué era el don de Dios. Y cuando entendimos quién era el que nos ofrece ese regalo de Dios. Y bebimos del agua que quitó nuestra sed. Bebimos de ese agua que Dios nos ofrece. Y a partir de ese momento Dios empezamos a saciar esa sed que teníamos y empezamos a entender y a comprender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que su palabra es verdad, que es la que me guía. Y fuimos calmando nuestra sed. Por eso, esa sed, el mismo Señor, recuerdas también hay otro pasaje conocido por todos, cuando dice Juan en el capítulo 7, dice: y en el último día, en el último gran día de la fiesta, se puso Jesús en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto habló ¿qué? Del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Hemos bebido de este agua y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y le damos gracias a Dios de que esto es real. Esto no es un sueño, no es un cuento. Esto es real en nuestra vida. Y ahora lo que tenemos que hacer es tener sed de Dios, buscarle, amarle, a Él, solo a Él. Y Él va a suplir, nos va a bendecir. Que estoy cansado, voy a acudir a Él. Pero lo que no podemos hacer es acudir a Dios simplemente para que Él nos ayude. No. Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Por lo tanto, hermanos, yo os invito a que oremos. Oremos, simplemente hagamos al Señor una oración. Hagamos a nuestro Dios un clamor. Si ya conoces a Dios, si ya le has entregado tu vida, pues qué mejor que puedas decirle: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero tener sed. Yo quiero tener sed de ti. Yo quiero apasionarme por ti. Aleluya. Y si no conoces al Señor, pues yo te invito a que tú abras tu corazón a Cristo y bebas de ese mensaje que Dios te da de perdón de pecados, de vida eterna. Que abras tu corazón a decirle a Jesús: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero recibir de ti. Yo creo en ti. Aunque no entiendo mucho, pero quiero beber de ese agua de vida que me ofreces para perdonar mis pecados, para conocerte, para que de mi interior corran ríos de agua viva. Aleluya. ¿Qué os parece si oramos? Aleluya, Jesús. Señor, oramos en el nombre precioso de Jesús. Mi Dios, oramos porque queremos ser personas, hijos tuyos, sedientos de ti, Señor. Provoca todavía más sed, Espíritu de Dios. Que seamos hombres y mujeres que podamos decir como el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y que cuanto más te busquemos, Señor, más todavía queramos buscarte. Oh Dios, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, que nos invitas en esta mañana, para que los que tienen hambre, los que tienen sed, acudan a ti gratuitamente. Acudimos a ti, Señor. Acudimos a ti, oh Dios. Como dijo el salmista: solo te quiero a ti, oh Dios. Aleluya, Jesús.
Señor, oro por si algún hermano, Señor, está aquí luchando sin fuerzas, batallando, peleando la batalla, para que, Señor, tú le renueves, tú le des esas nuevas fuerzas, para que tu nombre sea glorificado en su vida. Y una vez más podamos ver la verdad de tu palabra, que se cumplen tus promesas. Señor, oh Dios, te ruego si hay alguna vida que aún, Señor, no ha tenido esa experiencia tan preciosa de conocerte, que tu Espíritu Santo puedas ministrar a su corazón y puedas, Señor, poner en él esa sed para que te busque, a Dios, para que beba de ese agua de vida, ese agua que solamente tú ofreces para calmar nuestra sed. Gracias te damos, te doy gracias por mis hermanos, por la iglesia, por los pastores. Señor, yo te ruego tu bendición, tu bendición, tu bendición, Señor. Que te ruego, Dios, que de alguna manera en esta mañana, Señor, tengamos más sed y hambre de ti. Amén. Amén. Termino con esta preciosa promesa de Dios que encontramos en Amós 8:11, y que, si me permitís, le voy a cambiar solamente una palabra, porque dice el texto, el Señor promete a través del profeta Amós, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y quiero cambiar esta palabra. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a Panamá, pero no hambre de pan, no hambre de sed, sino de oír la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, nos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi refugio. Nadie como tú, nadie como tú, y nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. En ti encuentro mi esperanza y mi
refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Y nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Hoy cantamos, oh Señor, nadie como tú. Y nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Oh, oh. No hay nadie como tú, Señor, poderoso, oh, majestuoso, mi Señor. Tú vives y reinas